de ayer nos contaba Marcos Fidel García un testimonio. Me pareció interesante y me pareció impactante ese testimonio de Marquitos. Nos decía Marquitos que cuando él comenzó a trabajar en su emprendimiento, él aprendió a hacer la mazamorra y a vender. Y él salía en un triciclo, en una bicicleta. Esas bicicletas antiguas, ¿recuerdan las bicicletas de panadería antiguas que tenían tanto adelante como atrás su parrilla? Entonces él tenía una bicicletica de esas y amarraba allí en la parte de atrás y adelante, amarraba las dos cantimploras. Él tenía dos cantimploras inicialmente y salió a vender y vendiendo pues en un sector bastante complicado. Él vio que venían dos personas y que en su momento sacaron cuchillos y venían directo hacia él, y entonces él dijo: Señor, ¿qué hago aquí? Y el Espíritu Santo le puso a que orara, ¿sí? Y me imagino que de la impresión, del susto, tomó aire y en voz muy fuerte hizo una expresión. Él contaba anoche que hizo una expresión y dijo: la sangre de Cristo tiene poder. Es una frase que nosotros utilizamos mucho, ¿cierto? Sabemos que es el poder de Dios el que obra, pero él utilizó esa expresión: la sangre de Cristo tiene poder. Y dice que le salió con toda la fuerza, ¿no? Con toda la fuerza le salió, y que fue increíble porque esos personajes tenían los cuchillos en las manos y se les pusieron rojos y que ellos los soltaron. O sea, él en su experiencia decía que había caído como fuego del cielo, porque se les pusieron rojos y ellos soltaron los cuchillos y empezaron a temblar y se fueron. Y son cosas que uno encuentra pues bastante inusuales, ¿cierto? Y yo me acordaba de una experiencia que yo también tuve, siendo misionero soltero todavía inicialmente. Salí muy tarde de la sede y me fui a dormir donde mis padres, y yo iba con mi Biblia. Cuando bajé del bus, iba a pasar al otro lado a través de un puente de madera en un caño que había. Unos personajes vinieron armados con machete, con cuchillo, y me iban a robar. Allí como a 3 metros de distancia, ellos pues hicieron el intento y yo lo único que dije fue: Espíritu Santo, ayúdame. Y estos personajes salieron corriendo. Y hay cosas inusuales, cosas extrañas que uno encuentra en las diferentes experiencias que nosotros como cristianos hemos tenido. Voy a invitarles a que vayamos a el libro de Hechos. Hechos, allí en el capítulo 2, venimos haciendo una reflexión, venimos haciendo un análisis del libro de Hechos. Y ya hemos leído hasta el versículo 13, Hechos capítulo 2, versículo 13. Y vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos por tiempo. Dice la palabra del Señor, y yo utilizo la Nueva Traducción Viviente, allí a partir del versículo 14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse.
No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros, mejor, poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto, al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de sus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y vamos a dejar allí un momento la lectura para que meditemos y analicemos lo que esta porción de la Biblia nos está presentando. Como les compartía la vez pasada, la primera parte de este capítulo, del versículo 1 al versículo 13, nos está hablando de un acontecimiento sobrenatural
Nos está hablando de un acontecimiento extraordinario y muy importante que fue la venida del Espíritu Santo. Dios, en ese misterio que encontramos cuando estudiamos acerca de Dios, Dios se ha revelado a nosotros, a los seres humanos, se ha revelado, se ha dado a conocer. Por eso usted y yo tenemos la oportunidad, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos la oportunidad de relacionarnos y de conocer a Dios. A eso hemos sido llamados y esa es parte de nuestra labor y parte de nuestra dinámica como verdaderos seguidores de Jesucristo. Y aquí encontramos algo interesante, y es que ese Dios, a la luz de todo lo que nos revela, a la luz de todo lo que nos muestra la palabra de Él, ese Dios se ha revelado como Padre, se ha revelado como Hijo y se ha revelado como Espíritu Santo. Por eso hablamos de un solo Dios y de tres personas distintas en la doctrina trinitaria que nosotros defendemos y en la que nosotros creemos a la luz de la palabra de Dios. Y ese Dios Espíritu debía venir porque fue una promesa. Se dio una promesa, esa promesa que se dio, la dio desde la antigüedad a través de sus profetas el Señor. Y aquí en el capítulo 2 de Hechos encontramos en esa parte del capítulo 2 de Hechos, del 1 al 13, todo ese anuncio del cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Y encontramos aquí que también hay una manifestación, ¿sí? Encontramos una manifestación, bienvenido. Encontramos una manifestación de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Y vemos que esa manifestación se hace evidente, la ven y la oyen, ¿sí? Todo este grupo de personas y luego toda la gente que hay alrededor de esta ciudad, para ellos es evidente la manifestación del Espíritu Santo. Y lo hace a través de algo milagroso, que es el hablar en lenguas. Ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas, ¿sí? Empezaron a hablar en diferentes idiomas y encontramos eso aquí. Pero a partir del versículo 14 en adelante, uno encuentra el primer tema o el primer sermón, podríamos decir así, el primer sermón que se predica en la iglesia cristiana. Y es importantísimo. ¿Y por qué es importantísimo? Porque este primer sermón, este primer tema, tiene un énfasis. El tema de este sermón o de esta reflexión bíblica es la resurrección de Jesucristo. Y todo el pasaje, hasta finalizar el capítulo, nos habla de la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿por qué inicié comentándoles acerca de ciertas experiencias que no son normales, que no son normativas? ¿Por qué? Porque cuando uno va a la Biblia, uno encuentra experiencias normativas, pero también encuentra experiencias singulares que vivieron los primeros cristianos, ¿sí? Normativas y singulares. Ahí en los versículos 14 y en el versículo 15, el apóstol Pedro se para lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar, empieza a dar un discurso y empieza a defender por qué razón se está manifestando de esta manera ese fenómeno que ellos estaban viendo. Ellos estaban viendo que gente de Galilea estaba hablando en diferentes idiomas, en idiomas de diferentes lugares, y los que estaban allí presentes
los discípulos que estaban reunidos, más la gente que oyó todo ese estruendo, que vio toda esa manifestación allí de lenguas, que dice que como lenguas de fuego estaban sobre ellos, viene a noveliar, ¿cierto? Como le pasó a Gustavo, ¿sí? Que él vio que había una montonera ahí, una bulla, y entonces fue a noveliar y ahí recibió, ¿sí? Recibió su totazo. Afortunadamente el Señor lo guardó, pero también sirvió de, ¿cómo le llaman a uno cuando rebota, no? Repelió el golpe de los de la moto. Entonces miren que Pedro se levanta con mucha autoridad, lleno del Espíritu Santo, y empieza a defender eso que se estaba dando allí, manifestando que eso es una realidad, manifestando que eso que hay allí es algo singular. ¿Y por qué es algo singular? ¿Quién de los que está aquí habla, aparte del español, habla otro idioma? ¿Alguien de los que está aquí que hable otro idioma? Doctor, aquí también, ¿sí? Para poder haber hablado en otro idioma, normativamente, ¿qué debemos hacer? Estudiar, aprender, practicar, ¿sí? Eso es lo lógico, lo normativo, lo normal, ¿no? Si yo quiero hablar en inglés, pues tengo que estudiar gramática, tengo que hacer ejercicios de pronunciación, bueno, todos los detalles, pero aquí ¿qué sucedió? Algo singular. Y Dios obra a través de cosas normativas, pero también obra a través de cosas singulares. ¿Por qué? Porque Dios, por su poder, puede repetir acontecimientos que hizo en el pasado. Eso se puede dar, ¿sí? Yo recuerdo que cuando le compartí a mi hermano Yuri, yo soy el mayor de los hijos de nuestros padres, y después sigue mi hermano Yuri. El día que yo le compartí a mi hermano, y producto de que él estaba en una condición espiritual allí de opresión, oramos por él, él empezó a hablar en hebreo. Porque yo, pues como he estudiado un poquito y conozco algunas palabras, pude deducir que era hebreo, ¿sí? No sé si todavía siga hablando en lenguas en hebreo, ¿no? No lo he vuelto a oír. Pero ese momento lo hizo, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué sucedió? Se dio un acontecimiento singular y él aceptó a Jesucristo y hoy es un hombre, un siervo de Dios que le está sirviendo al Señor. Entonces, Dios puede hacer cosas extraordinarias. Dios puede darle la capacidad a una persona para que hable en un idioma diferente. Todo eso que vemos ahí en la Biblia, tenemos que ubicarlo dentro de esos parámetros de singularidad, ¿sí? No lo normativo, ¿sí? Sino de singularidad. Uno encuentra, por ejemplo, que Jesús oró, tomó unos panes, oró, empezó a partir, oró por unos peces, los empezó a partir y repartir, y eso fue una cosa sobrenatural, ¿sí? Pudo alimentar a un montón de gente. Las cosas normativas y singulares están allí en la palabra de Dios. Entonces, lo normativo es en aprender un idioma, pues tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos que estudiarlo, tenemos que ejercitarlo y eso nos permite hablar con fluidez. Pero hay unas experiencias singulares y encontramos varias experiencias. Por ejemplo, después de Pentecostés, que nosotros tengamos un registro histórico con una evidencia verídica, real, de que una persona haya caído muerta por mentirle al Espíritu Santo. ¿Ustedes la conocen? Después del Espíritu Santo. ¿La conocen? Después de la iglesia primitiva, ¿la conocen? No, en la Biblia solamente encontramos allí a Ananías y Zafira allí
que le mienten al Espíritu Santo, ¿y qué sucede? Pues quedan muertos, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros le hemos mentido a Dios desde que conocemos del Señor? Muchas veces, ¿no? Muchas veces nos han dicho, usted hizo eso, y uno dice, nos pasa como los niños, ¿no? ¿Recuerdan la anécdota de aquel niño en ese video que pasaron hace algún tiempo, donde está el niño lleno de pastel, la camisa, el rostro, hasta la cabeza, las manos, lleno de pastel, y el pastel allí todo dañado en la mesa, y le preguntan, ¿tú sabes qué le pasó al pastel? Y el niño, ¿Tú sabes si alguien se comió el pastel? ¿Tú comiste pastel? Y lleno de pastel en la cara, ¿no? Y eso es parte de la naturaleza humana pecaminosa que nosotros tenemos. O sea, desde que conozco del Señor muchas veces, en mi proceso de madurez, muchas veces he mentido, ¿sí? Que uno va madurando y va haciéndose consciente que eso no debe ser así, ¿ya? Porque Dios ama es la verdad. Entonces, encontramos cosas singulares como estas, ¿no? Alguien que cayó muerto por mentirle al Espíritu Santo. Encontramos otras cosas singulares, es el hecho de que unos ángeles van a una cárcel, abren las puertas de esa cárcel, sacan al prisionero y los soldados no se dan cuenta. Eso no es lógico, ¿cierto? Eso es singular. Eso es algo extraordinario y Dios lo hace, Dios obra, Dios se manifiesta. O que alguien sea arrebatado, ¿ustedes han oído alguna historia así? Que alguien sea arrebatado de un lugar y sea puesto en otro lugar. ¿Conocen a alguien en estos tiempos? ¿Han oído alguna historia? Dice, le pasó a Javier, o le pasó a Julie, ¿sí? O le pasó a Boris. No, ¿cierto? No hemos encontrado evidencias históricas reales de que ello haya sucedido. Ahora, ¿se puede dar? ¿Se puede dar? Sí. Sí, se puede dar porque Dios es un Dios poderoso. Dios puede hacer cosas impresionantes. Pero en la Biblia encontramos esas cosas singulares. Eso le pasó a Felipe, ¿no? Él estaba en un lugar y Dios lo quitó de allí y lo llevó a otro lugar para que evangelizara al etíope. Eso solamente lo hace Dios, ¿ya? Solamente lo hace Dios. Lo curioso es que todo esto se da producto del Pentecostés. Todo esto se da producto de la manifestación y de la venida del Espíritu Santo a este mundo. Y producto de eso es que se da inicio a la iglesia. Y dentro de las curiosidades que uno encuentra, la iglesia o los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesucristo, ¿quiénes fueron? Los primeros seguidores de Jesucristo fueron israelitas. De eso es lo que nos está hablando el apóstol Pedro aquí. Entonces Pedro, versículo 14, dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes compatriotas judíos. O sea, le está hablando a israelitas. Los primeros cristianos, los primeros seguidores de Cristo fueron israelitas. Y la iglesia tiene su inicio, es en la ciudad de Jerusalén. Por eso es tan significativo para nosotros este lugar. Ahora, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra del Señor también? Que luego la iglesia empieza a extenderse a Judea, luego a Samaria, y luego se extiende hasta los rincones de la tierra, y por eso hoy tenemos el mensaje del evangelio llegando a nuestras vidas. Dentro de todas estas curiosidades que encontramos en este capítulo, vemos que en el Antiguo Testamento
El pueblo de Israel tenía que ir a adorar a Jerusalén, pero a partir del momento en que se manifiesta el Espíritu Santo, ¿qué es lo que debe hacerse? Dice allí que hay que salir y hay que llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Por eso nosotros como iglesia tenemos que ser conscientes de que no podemos quedarnos meramente aquí, en este entorno de las cuatro paredes. Necesitamos salir, necesitamos ir. ¿Sí? ¿A quién? A nuestra familia. De eso también habla la Biblia, ¿no? Primeramente a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los conocidos, a toda la gente que nos dé la oportunidad de hablarles del mensaje del Evangelio, ¿sí? Y esto que vemos en este capítulo, la manifestación de Dios en Pentecostés, no es otra cosa que un acto profético que se estaba cumpliendo. O sea, ya se había anunciado con anticipación. Iba a suceder, ¿sí? Iba a suceder, porque ustedes dicen, si miran más adelante en el versículo 16, dice, no, dice el apóstol Pedro, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Está sacando a relucir una profecía de el profeta Joel, ¿sí? Y está dando a entender allí una profecía de el profeta Joel, ¿sí? ¿Y qué es lo que está allí manifestando? Pues hablando de la manifestación de Dios en ese día, en ese tiempo, como un acto profético que se estaba cumpliendo, ¿sí? Allí se estaba cumpliendo. Y es extraordinario todo esto que nos está mostrando aquí entonces la palabra del Señor, que hay algo sobrenatural en medio de todo esto, ¿sí? Y él defiende ese cumplimiento, aunque usted cuando mira lo que empieza a narrar a partir del versículo 17, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. Y miren que todo esto no tiene que ver con que lo que está diciendo Joel sea lo que se está dando en ese momento de Pentecostés. Aquí nos está narrando algo diferente, nos está haciendo entender que esto va a ser en un futuro, ¿sí? Que todo esto que nos está mostrando aquí va a ser en un futuro. Lo cierto es que sí se va a manifestar el Espíritu Santo, así como lo está haciendo en este momento, en este instante lo está haciendo, ¿sí? Que se va a manifestar el Espíritu Santo, pero que será hacia un futuro. Aquí nos está hablando de que Dios se manifiesta a este mundo y que si Dios se manifiesta a este mundo, no es raro, no es extraño. Pedro le está diciendo en ese discurso, en esa predicación, ustedes no tienen por qué extrañarse. Si ustedes son judíos, si ustedes son israelitas, ustedes que conocen la Biblia, el Antiguo Testamento, para ustedes no debería ser extraño. Ahora eso me daba una enseñanza a mí. Para nosotros no debería ser extraño que Dios se manifestara. Nosotros deberíamos estar permanentemente en una disposición de agradecimiento a Dios.
de estar siendo agradecidos con Dios constantemente y de dar testimonio constantemente por lo que Dios ha hecho, ¿sí? De no darnos temor, de saber, un testimonio tiene que ver con eso, ¿no? Una situación que se presentó, mi actitud de orar, de poner mi confianza en Dios y de ver cómo Dios obra. Tres cosas, ¿no? Como nos lo han enseñado en los testimonios, el antes, el cómo y el después. Por eso decimos que un testimonio tiene que ser algo corto, ¿sí? Y tiene que ser algo congruente. Antes, ¿qué pasó? Como nos decía Ana Delcy, ¿no? Antes, ¿qué pasó? No estaba Ana Delcy involucrada, no estaba haciendo así algo que ayudara dentro del ministerio y el Señor la puso en sueños, la puso a que se viera orando, ¿no? Y ya cuando ella oyó que la motivaron a que se involucrara en el ministerio y se involucró, entonces vio que era de Dios, que Dios la estaba motivando a que se involucrara en ese ministerio de intercesión. Y ahí está, ¿cierto? Colaborando, intercediendo, por eso llene las peticiones, porque todo el tiempo estamos orando por las necesidades, los unos por los otros, ¿sí? Entonces encontramos aquí esto tan extraordinario que tiene que ver que ellos tenían que ir a adorar, pero a nosotros nos está diciendo el Señor que debemos salir, que debemos llevar el mensaje del Evangelio y entender lo que está diciendo Pedro allí, versículos 16 y 17, lo que está diciendo Pedro allí es que la manifestación de Dios en Pentecostés fue un acto profético que se estaba cumpliendo, ¿sí? Un acto profético que se estaba cumpliendo, que ya el Señor había permitido que se cumpliera. Vemos que el Espíritu Santo se manifestó. Si el Espíritu Santo se manifiesta, pues lo seguirá haciendo, ¿sí? Lo seguirá haciendo y lo va a hacer, como dice ahí en el versículo 16 y 17. Y en el 17, en la traducción en lenguaje actual, dice, en los últimos tiempos. Entonces, así como el Espíritu Santo vino y se manifestó en Pentecostés, está diciendo Pedro a los oyentes en su discurso, así Joel profetizó que también se manifestará en los últimos tiempos. O sea que el Espíritu Santo sigue actuando, sigue obrando. Y puede obrar en mi vida, puede obrar en mi familia, puede obrar en las realidades en las que nosotros estemos. Dios puede hacerlo. Dios se puede manifestar, ¿sí? Y puede manifestarse de una manera singular. Miren el testimonio de Julie. Julie Alexandra habla de que se le diagnosticó una enfermedad y ella ha puesto su fe en el Señor y cree, ¿sí? Ella cree. Hace unos días me dio un espasmo bastante fuerte y entonces yo con mis cremitas me hacía el masaje allí para que como que me mitigara. Fui a mi examen de ortodoncia y la doctora me vio allí como medio enyesadito y me dijo, ¿qué te pasa? Es que tengo un espasmo. Digo, camine. Allí mismo en la IPS había una damita y me hizo de un masaje, como una hora allí. Y eso me relajó mucho, pero seguí, ¿sí? Seguí. Y hace 8 días, que llevo ya bastante tiempo, hace 8 días, Angelita también me hizo otro y me relajó, pero seguí con ese malestar. Entonces yo dije, no, ya esto lleva su tiempo, consultemos a nuestros amigos médicos y gloria a Dios por nuestros amigos médicos y hermanos en la fe. Y entonces nuestra doctora de cabecera, ella dijo, no, a tomar agua y a tomar un medicamento y si usted tiene un dolor de urgencias. Miren, lo normativo cuando uno tiene una situación, hacer un procedimiento médico, ¿cierto? Ahí voy, tomando agua a lo desgualetado. Y
haciéndome el procedimiento médico, ¿no? El proceso, ¿no? El proceso. Ahora, ¿qué he hecho yo? Señor, por favor, desinflámame esto que tengo aquí inflamado, obra en mi vida. Yo hago mi ejercicio. Pero si Dios quiere obrar dentro de su voluntad de esa manera, pues yo espero en el Señor. Pero Dios, lo que dice el apóstol Pedro a esta gente, Dios se va a manifestar y lo va a hacer en los últimos tiempos, lo va a hacer, ¿sí? Y lo hará. Y ustedes no deben extrañarse, no deben decir, uy, qué cosa tan rara. Y eso era lo que decían ahí en el versículo 13, ¿cierto? Qué cosa tan rara esa, ¿sí? ¿Por qué era que se está dando eso? Y era gente que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Ellos tenían conocimiento de la palabra del Señor, ¿sí? Dios revela a través entonces de Pedro a los que se burlaban que el día del Señor iba a venir. Como dice Joel, el día del Señor va a venir. Versículos 17 en adelante, en el 18 dice también en esos tiempos, o sea, hablando de futuro, en esos tiempos les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas, estoy en la traducción en lenguaje actual, para que hablen en mi nombre. Y es la manifestación constante del Espíritu Santo desde el día en que vino, ¿sí? Y lo va a hacer hacia los últimos tiempos, lo va a hacer, ¿sí? También en esos tiempos, versículo 18, les daré de mi espíritu a los esclavos y a las esclavas para que hablen en mi nombre. Versículo 19, daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra, habrá sangre, fuego y humo. Y yo digo, eso es para los tiempos que se vienen, ¿sí? Para los tiempos de la tribulación, para los tiempos del milenio, para los tiempos en donde va a haber esa confrontación bélica, para esos tiempos de juicio que Dios va a hacer sobre esta tierra. Pero la manifestación del Espíritu Santo se dará. Por eso para mí Pentecostés es significativo. ¿Por qué? Porque Pentecostés es una evidencia que en el futuro lo profetizado se cumplirá. Dios dijo que venía el Espíritu Santo y en Pentecostés se cumplió. Si Dios nos ha dicho algo y nos lo ha estado mostrando a través de su palabra, se cumplirá. Y esa es una enseñanza que deberíamos sacar nosotros, ¿sí? De poner nuestra confianza en Él, de que siempre nuestra confianza esté puesta en Él, ¿sí? De que lo que Dios nos está diciendo tenga un efecto. Estoy tratando de resumir aquí todo esto, pero yo veo el efecto de la predicación. Ese mensaje que en el poder del Espíritu Santo Pedro proclama a esta multitud, generó convicción en los que oyeron. Si usted se salta para ir cerrando aquí y compartir la cena del Señor al versículo 37, estoy en la traducción en lenguaje actual, dice, todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? Ante la proclamación del mensaje del Evangelio, ante la proclamación de la enseñanza de la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Pues necesitamos convencernos, pero también necesitamos ser confrontados con la necesidad del arrepentimiento. Uno no debe simplemente conformarse con oír. Uno debe profundizar. Gustavo nos decía, ¿no? Es un hombre que le gusta leer. Hay que profundizar.
pero profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y poder tener claro todo este capítulo y esta porción final de Hechos nos habla de la resurrección, el tema más importante. Los primeros cristianos todo el tiempo hablaban de la resurrección. Un evento singular. No es normativo, ¿cierto? No es normativo que una persona fallezca y que resucite. ¿O sí? No, no es. O sea, lo normal es que falleció y hasta ahí. Hasta la resurrección cuando ya toque el tiempo, ¿cierto? Pero lo singular es que Cristo fue llevado a la cruz, pero no se quedó ahí. Resucitó. ¿Sí? 3 cosas: convicción, confrontación con la necesidad del arrepentimiento, pero también el hecho del compromiso, porque ahí les habla del bautismo. Versículo 38 dice: Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Y son cosas que deben evidenciarse en nuestra vida, ¿sí? La convicción de que lo que se está diciendo, predicando, es verdad. La confrontación con la necesidad de arrepentirnos porque ellos se hicieron conscientes. Nosotros fuimos partícipes de que a Jesucristo lo mataran. Fuimos de los que participaron en la muerte. Y lo tercero, necesitamos evidenciar nuestro testimonio. Por eso les dice, bautícense. Aquí habla del bautismo en agua como un acto público de testimonio, de obediencia y de confianza. Por eso cuando nosotros hacemos este ejercicio, el que se bautiza en agua, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo un compromiso. Y lo está haciendo públicamente, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, qué pena que me vean otros, que me metí al agua, me metí a la piscina o me metieron al río y me van a ver y qué van a decir. No, si no hay convencimiento uno no debe hacerlo, ¿sí? Es un acto público de testimonio, pero de obediencia y de confianza. Y lo otro, que por la fe recibirían el Espíritu Santo. Y eso fue lo que pasó. Si usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, en usted la persona del Espíritu Santo está activa. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Dejar que lo llene, dejar que le llene, que le guíe, dejar que actúe en su vida, dejar que se mueva, se manifieste en su vida y a través de su vida. Y ahí vemos entonces todo este tema de los dones del Espíritu. ¿Ok? Entonces no menospreciemos la manifestación ni la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.